Hoy nos adentramos en un caso que, sin exagerar, hiela la sangre. Si quieren apoyar este espacio, no olviden suscribirse y mantenerse activos. De verdad, eso hace una gran diferencia. Y ahora sí, comencemos. En el mundo del derecho penal, no es raro que una persona acusada de un crimen grave termine retractándose de una confesión previa. Muchos aseguran que fueron presionados psicológicamente o incluso agredidos físicamente durante el interrogatorio. Y claro, siempre cabe la posibilidad de que alguien que enfrenta cargos severos intente manipular la verdad para reducir su responsabilidad o evitar el castigo. Pero, ¿cómo distinguimos entre una mentira desesperada y una confesión arrancada bajo amenaza o violencia? ¿Qué pasa cuando esa persona ya fue condenada y está cumpliendo una larga sentencia por algo que, tal vez, fue forzada a admitir? Uno de los casos más controversiales y complejos del sistema legal en Illinois tiene como protagonista a una joven llamada Melissa Kalasinski, quien trabajaba en una guardería. En el año 2009, apenas unas semanas después de haber comenzado su nuevo empleo, Melissa fue acusada de provocar heridas fatales a un niño de apenas 16 meses de edad. Tras un interrogatorio largo, tenso e implacable, Melissa confesó haber causado el daño. Pero poco después, se retractó. Afirmó que la habían presionado, que la habían quebrado. Desde el inicio, el caso estuvo plagado de inconsistencias, detalles extraños y pruebas dudosas. Aún así, Melissa fue rápidamente declarada culpable y condenada a una larga pena de prisión. Y durante más de 15 años, ha luchado incansablemente para revocar ese veredicto y demostrar su inocencia. Numerosos investigadores, jueces y abogados han pasado por el caso. Pero cada vez que surgía nueva evidencia que sugería que Melissa podría no ser culpable, surgían voces y argumentos que insistían en mantenerla tras las rejas. Melissa Hannah Kalasinski nació el 14 de noviembre de 1986 en un suburbio tranquilo de Chicago, Illinois. Era la menor de 5 hermanos, criados por Cheryl y Paul Kalasinski. La familia vivía unida, basada en el respeto y el apoyo mutuo. Su hogar estaba ubicado en una granja a las afueras de la ciudad, rodeado de naturaleza y silencio. Desde pequeñas, todas y todos en la casa aprendieron a colaborar y asumir responsabilidades. Crystal, su hermana mayor, la describe como una niña dócil, noble y muy cercana a su madre. Melissa siempre fue abierta, cariñosa, confiada, veía lo bueno en los demás. Pero esa misma inocencia la convirtió, muchas veces, en blanco fácil para la crueldad. Al comenzar la escuela, Melissa batalló para adaptarse. No sabía cómo socializar, le costaba trabajo expresar sus emociones y conectar con otros niños. Era diferente, y sus compañeros se lo hicieron saber. Fue víctima de burlas constantes. Aunque sus hermanos intentaban protegerla, no podían estar con ella todo el tiempo. Muchas veces, Melissa regresaba a casa entre lágrimas, sin entender por qué nadie quería ser su amigo ni por qué cada día surgía un nuevo apodo hiriente. Y a pesar de tanto rechazo, nunca se volvió amarga. Conservó su bondad, su esperanza y sus deseos de conectar con los demás. Esa dificultad para socializar la acompañó hasta la preparatoria. Nunca logró formar amistades duraderas. Su único refugio era su familia, donde siempre se sintió aceptada. Ya en la adolescencia, Melissa descubrió su vocación. Quería trabajar con niños pequeños. Ellos sí lograban ver la ternura en su corazón. Ella misma soñaba con tener una familia numerosa, como la suya. Sus padres eran su modelo a seguir, y deseaba seguir su ejemplo. Al graduarse, se inscribió en un programa de certificación docente con enfoque en psicología infantil y educación temprana. Para 2008, ya contaba con la licencia necesaria para trabajar en guarderías y preescolares. En diciembre de ese año, con 22 años, Melissa solicitó trabajo en una guardería ubicada en Lincoln City, un pequeño pueblo a las afueras de Chicago. Durante la entrevista, dejó una excelente impresión. Aunque no tenía experiencia práctica, fue contratada como asistente de maestra con posibilidades de crecer. Inició labores en enero de 2009. Desde el primer día, se ganó a todos. Era amable, atenta, tranquila, responsable. Los niños la adoraban. Nada parecía fuera de lugar, al menos durante las primeras 2 semanas. En su grupo de cuidado estaban 4 hermanos de la familia Kingan. El menor de ellos, Benjamin,
Tenía apenas 16 meses de edad. El hermano de Benjamin tenía 2 años y medio, y sus hermanas gemelas acababan de cumplir 4. Los 4 hermanos asistían a la misma guardería. Provenían de una familia numerosa. Los hermanos mayores ya estaban en la escuela. Como es común entre niños pequeños, a veces discutían o se empujaban, pero nunca pasaba de pequeños roces sin importancia. Miércoles 14 de enero de 2009. Todo parecía un día de trabajo más. Melissa llegó puntual a su turno, realizó sus tareas como de costumbre y no notó nada fuera de lo normal. El pequeño Benjamin, como siempre, se mostraba tranquilo, curioso, juguetón. Al ser el más chiquito del grupo, recibía atenciones adicionales por parte del personal. Era completamente natural. A eso de las 2 de la tarde, se sirvió el almuerzo en horario regular. Mientras el personal limpiaba el área, Benjamin comenzó a sentirse mal. En ese momento no pareció grave. En lugares donde hay varios niños, los malestares menores son frecuentes. Luego de asegurarse de que el pequeño se veía estable, el equipo volvió a sus actividades. 1 hora después, la cuidadora principal salió del salón por unos minutos, dejando a Melissa a cargo. Ella volvió a revisar a Benjamin. El niño sonreía. Jugaba tranquilamente sobre la colchoneta. Poco después, trepó por sí solo a una pequeña silla mecedora y empezó a quedarse dormido. Melissa lo cubrió con una mantita y le acomodó una almohada para que descansara bien. Se enfocó entonces en los demás niños. Nada parecía fuera de lugar. Benjamin parecía dormir profundamente, pero con el paso del tiempo, algo comenzó a parecer extraño. No reaccionaba a los sonidos habituales del salón, ni al bullicio de sus compañeritos. A las 4:30 de la tarde, Melissa se acercó para revisarlo. Lo que vio la dejó helada. Benjamin no respondía. Una espuma rosada salía de su boca. Melissa intentó despertarlo, pero fue inútil. Comenzó a gritar por ayuda, y el resto del personal acudió de inmediato. Llamaron a emergencias. Mientras llegaban los paramédicos, intentaron reanimarlo. Le aplicaron RCP, respiración boca a boca, todo lo posible. Pero el niño seguía sin responder. Lo más desconcertante, no presentaba heridas visibles. No había golpes, ni moretones, ni cortaduras. Nada que explicara lo que acababa de ocurrir. Melissa estaba en shock, aterrada. Había estado con él todo el tiempo. No lo había perdido de vista. No había señales previas de que algo anduviera mal. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. El pequeño aún tenía pulso, pero su estado era crítico. Fue trasladado de urgencia al hospital más cercano. Lamentablemente, no logró sobrevivir. Benjamin falleció en el trayecto. Los médicos solo pudieron confirmar su muerte al llegar. La noticia dejó a todos devastados. Nadie comprendía cómo un niño sano, de apenas 16 meses, podía morir de manera tan repentina. No tenía antecedentes médicos graves, no había señales de violencia, y nada en la escena ofrecía pistas claras. No había sangre, solo aquella espuma rosada en su boquita. Las respuestas, si es que las había, debían encontrarse en la autopsia. Pero los resultados no hicieron más que aumentar el desconcierto. El informe forense fue claro. La causa de muerte fue una fractura en la base del cráneo, producto de un fuerte golpe en la cabeza. Según los patólogos, la lesión ocurrió varias horas antes de que el niño comenzara a deteriorarse. Sin embargo, no había marcas externas, ni hematomas, ni rasguños, ni heridas. ¿Cómo era posible que una lesión interna tan grave no dejara ningún rastro visible? La hemorragia cerebral había sido masiva. El daño, letal. Aún así, un informe posterior sugería que, si se hubiera actuado más pronto, el niño tal vez habría sobrevivido. El tiempo que pasó sin atención médica fue fatal. Ese periodo en que todos creían que dormía plácidamente marcó un antes y un después en su destino. Y entonces surgieron las preguntas urgentes. ¿Por qué se tardaron tanto en pedir ayuda? ¿Dónde estaban los adultos responsables cuando Benjamin se apagaba, lentamente, en aquella mecedora? Y la más importante de todas, ¿cómo se había provocado una lesión tan devastadora? Las miradas apuntaron de inmediato hacia Melissa. Había sido la única adulta presente en el aula después del almuerzo, cuando la cuidadora principal se ausentó unos minutos. Melissa fue detenida y llevada a la estación para ser interrogada.
El resto del personal solo fue entrevistado brevemente y se les permitió retirarse. Ella relató lo ocurrido con lujo de detalle. Aseguró que todo había parecido estar bajo control. Por eso, dijo, su compañera había considerado seguro dejarla sola con los niños. Con el paso de las horas, las piezas comenzaron a encajar de manera preocupante para Melissa. Había sido la última persona en tener contacto con Benjamin antes de que todo ocurriera. Ese solo hecho bastó para convertirla en el centro de la investigación. Las autoridades no tardaron en ponerla bajo el reflector, buscando hacerla completamente responsable de la tragedia. Al principio, la acusación se basaba en negligencia. Se insinuaba que Melissa no había supervisado adecuadamente al niño, lo que permitió que ocurriera un hecho fatal. Ella, firme, negó cualquier descuido. Aseguró haber cumplido con cada una de sus funciones. Pero mientras más intentaba explicarse, más dudas despertaban sus respuestas. Como ya se mencionó, Melissa siempre había tenido dificultades para expresar sus ideas con claridad. Tartamudeaba, se trababa, cometía errores al hablar, y eso solo alimentó las sospechas de los investigadores. En un momento dado, incluso especuló que tal vez uno de los hermanos de Benjamin lo había empujado, accidental o intencionalmente. Después de todo, los niños solían pelearse o forcejear entre ellos. Pero para los detectives, no había margen de duda. Desde el primer momento, estaban convencidos de que la única culpable era Melissa. Apenas llevaba 2 semanas trabajando en la guardería. Era su primer empleo. Aunque sus compañeros la describían como amable y responsable, también admitieron que apenas la estaban conociendo. Lo que vino después fue un interrogatorio maratónico que duró casi 10 horas. Durante ese tiempo, Melissa solo tuvo pausas breves para ir al baño. Le dieron muy poca agua. Estaba aterrada, agotada física y mentalmente. Eventualmente, se quebró. En ese estado, Melissa aceptó firmar una confesión. En ella, afirmaba haber arrojado a Benjamin contra el suelo, lo que pudo haberle causado la lesión en la cabeza que lo llevó a la muerte. Luego, los agentes le pidieron que relatara el hecho frente a una cámara. Incluso le entregaron un muñeco para que recreara el supuesto movimiento. Ella obedeció, y más tarde, repitió la escena frente a otro investigador, tras ser trasladada a otra comisaría. Ese documento firmado, junto con los videos del interrogatorio y la demostración grabada, se convirtieron en las pruebas clave que la fiscalía usaría en su contra durante el juicio. Una vez que Melissa Kalasinski firmó la confesión, el rumbo del caso cambió por completo. Lo que en un principio se consideraba un accidente trágico por negligencia profesional, fue reclasificado como homicidio en primer grado. Ese mismo día, se presentaron cargos formales en su contra. Fue arrestada y puesta bajo custodia, sin derecho a fianza. Pero ese mismo día, ocurrió algo inesperado. Melissa se retractó. Aseguró que la confesión había sido forzada, que la habían sometido a una presión psicológica insoportable, que le dijeron que no podría irse hasta firmar, que no tenía otra salida. Reiteró una y otra vez que nunca lastimó a Benjamin, que jamás lo golpeó, lo empujó, ni le hizo daño alguno. Dijo que ella también había sido víctima, esta vez, del sistema. Sin embargo, sus palabras fueron ignoradas. La maquinaria judicial ya estaba en marcha, y nadie parecía dispuesto a detenerla. Cuando la familia Kalasinski se enteró de los cargos que enfrentaba Melissa, no lo podían creer. Sus padres y hermanos corrieron a la estación de policía convencidos de que debía tratarse de una equivocación. Todos coincidían en lo mismo. Melissa era incapaz de hacerle daño a nadie. Jamás había mostrado un solo rasgo de agresividad. Era dulce, compasiva, y siempre se había preocupado por los demás. Al principio, pensaron que todo se aclararía pronto y que ella saldría libre. Pero rápidamente comprendieron que la situación era mucho más grave. La familia del pequeño Benjamin exigía justicia. Querían ver a alguien tras las rejas. Y con la confesión en video y las declaraciones grabadas, el caso parecía imparable. Los Kalasinski comenzaron la búsqueda de un abogado experimentado que aceptara defenderla. El defensor público asignado no les daba confianza, pero los expertos legales eran costosos. Para poder pagar la defensa de su hija, tuvieron que vender parte de sus propiedades. Pasaron meses revisando cada fragmento del expediente. Transcripciones, grabaciones, horas de interrogatorios,
recreaciones en video, todo. Y mientras tanto, Melissa no se movía de su postura. Era inocente. Su confesión, decía, fue producto de la coerción. Aún así, la fiscalía ya tenía suficientes elementos para solicitar una condena de por vida. El juicio de Melissa comenzó en noviembre de 2011. Como se anticipaba, el argumento principal de la fiscalía giró en torno a la confesión grabada. En el video, Melissa afirmaba que ese día los niños estaban particularmente inquietos, ruidosos, difíciles. Decía que al quedarse sola con ellos, se sintió rebasada, sobrepasada, y que en un momento de frustración levantó a Benjamin y lo arrojó contra el suelo. Al darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, lo colocó en la mecedora, lo cubrió con una manta, y esperó lo mejor. No pidió ayuda hasta que fue evidente que Benjamin ya no reaccionaba y la espuma rosada brotaba de su boca. Durante el juicio, la defensa de Melissa trató de desmantelar por completo el valor de la confesión en video. El abogado alegó que sus palabras no eran más que el resultado de una presión psicológica aplastante, amenazas veladas y una manipulación emocional constante. Insistió en que Melissa había dicho cosas que no eran ciertas solo para escapar de un interrogatorio brutal e incesante. El médico forense que practicó la autopsia respaldó la versión de la fiscalía. El niño había muerto por una lesión cerebral traumática sufrida apenas unas horas antes de perder el conocimiento. Pero la defensa presentó a un perito forense independiente con una opinión muy distinta. Este especialista afirmó que la lesión visible en los escaneos parecía antigua, y pudo haber ocurrido meses antes del incidente. Eso explicaría, según él, la ausencia de moretones o señales externas de trauma. Un dato clave: las imágenes médicas presentadas por la fiscalía eran de pésima calidad. Borrosas, oscuras, subexpuestas, prácticamente ilegibles. Ante eso, el jurado decidió no darles mucho peso. En cambio, centraron toda su atención en la confesión firmada y los videos del interrogatorio. El 30 de noviembre de 2011, tras unas 7 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto. Melissa Kalasinski fue declarada culpable por unanimidad. Sin embargo, en lugar de la cadena perpetua que pedía la fiscalía, fue sentenciada a 31 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Pero ni Melissa ni su familia estaban dispuestos a rendirse. Su abogado defensor volvió a revisar los testimonios del personal de la guardería, y ahí encontró una revelación impactante. Semanas antes de que Melissa comenzara a trabajar ahí, Benjamin ya había sufrido un golpe fuerte en la cabeza. Al parecer, el niño tenía una tendencia a dejarse caer hacia atrás bruscamente. Cuando esto sucedía en el suelo, no había mayor problema. Pero en una ocasión cayó desde una silla y se golpeó la cabeza con fuerza. Fue revisado por el médico de la guardería, quien no encontró nada alarmante. Sin embargo, durante varios días después, Benjamin vomitaba tras comer. Los síntomas desaparecieron con el tiempo. Sorprendentemente, este incidente nunca fue mencionado en el juicio. No apareció en los informes, ni en los interrogatorios. Melissa, que apenas llevaba 2 semanas trabajando en el lugar, no tenía forma de saber nada sobre eso ni sobre los antecedentes médicos del niño. Aún más revelador, en noviembre, semanas antes del fatal desenlace, la madre de Benjamin lo había llevado al hospital para que lo revisaran por un posible golpe en la cabeza. De nuevo, los médicos no encontraron motivo de preocupación y lo enviaron a casa sin realizar estudios adicionales. El experto forense independiente propuesto por la defensa sugirió que Benjamin pudo haber sufrido una lesión interna grave en ese momento, posiblemente un aneurisma. Esa condición pudo haberse mantenido silenciosa durante meses, hasta que un leve golpe, o incluso sin causa aparente, desencadenó una hemorragia fatal. Las imágenes del cráneo que se mostraron en la corte eran tan deficientes que resultaba casi imposible identificar la supuesta fractura en la base del cráneo mencionada en el informe oficial. El perito de la fiscalía afirmó haberla detectado manualmente durante la autopsia, pero otro especialista advirtió que, a los 16 meses, los huesos del cráneo de un bebé aún no están completamente fusionados. Lo que se interpretó como una fractura pudo haber sido en realidad una sutura anatómica normal. Lamentablemente, ninguna de estas explicaciones alternativas fue tomada en cuenta durante el juicio. En 2012, el abogado defensor de Melissa,
Con el respaldo de 2 expertos médicos independientes, intentó apelar la condena. El argumento central era claro. Behamen ya estaba lesionado desde antes, y el desenlace fue el resultado de una condición previa que evolucionó sin que nadie, ni siquiera Melissa, lo supiera. Pero a pesar del respaldo científico y la lógica detrás de la teoría, la Corte no lo consideró suficiente y ratificó la condena. En 2014, se presentó una apelación similar, pero nuevamente, las declaraciones de los testigos y los informes de los expertos fueron ignorados. Fue hasta 2016 que el caso atrajo la atención de una figura reconocida, Kathleen Zellner, una abogada de alto perfil especializada en casos de condenas erróneas. Al escuchar la historia de Melissa, Zellner quedó intrigada. De inmediato, comenzó a revisar el material original del interrogatorio y las grabaciones de la recreación de los hechos. Lo que encontró la dejó profundamente preocupada. Las grabaciones mostraban a una Melissa completamente agotada, deshecha por las interminables horas de interrogatorio. Y lo más grave, las preguntas que le hacían eran sugerentes, formuladas de manera que prácticamente incluían la respuesta que los investigadores querían escuchar. Durante el interrogatorio, Melissa fue bombardeada con términos legales que claramente no comprendía. Su mirada era de desconcierto, y muchas veces simplemente asentía sin entender lo que estaba afirmando o admitiendo. Kathleen Zellner, al revisar los videos, notó también el tono condescendiente de los agentes, y cómo aplicaban tácticas sutiles de intimidación en un ambiente que destilaba presión constante. Zellner documentó minuciosamente cada momento en el que Melissa parecía coaccionada, confundida o manipulada, y expresó serias dudas sobre la validez de aquella confesión grabada. A petición de la abogada, Melissa fue sometida a una evaluación psicológica. Los resultados arrojaron un diagnóstico claro. Melissa presentaba un funcionamiento intelectual limítrofe, clasificado como una discapacidad cognitiva leve. Aunque esto no la descalificaba para trabajar con niños, sí la convertía en una persona altamente sugestionable y extremadamente vulnerable a la presión. En otras palabras, era el perfil ideal para una confesión inducida. Todos estos hallazgos fueron presentados como parte de una apelación formal. Pero pese a la evidencia de violaciones al debido proceso y dudas legítimas sobre la fiabilidad de la confesión, la apelación fue rechazada. A estas alturas, el caso ya no parecía una búsqueda de justicia. Todo apuntaba a un encubrimiento. No había, aparentemente, ninguna intención real de reconsiderar la liberación de Melissa. Los intentos por revocar su condena continuaron en 2016 y 2019, sin éxito. Melissa seguía tras las rejas. Pero en 2022, un rayo de esperanza emergió. Un nuevo fiscal, recién electo en el condado, asumió el cargo y mostró interés en revisar el caso Kalasinski. Al revisar los archivos, ordenó una reevaluación de las imágenes médicas de Behamen utilizando tecnología forense digital avanzada. El laboratorio forense llegó a una conclusión alarmante. Alguien había manipulado intencionalmente los escaneos médicos originales. Las imágenes habían sido oscurecidas y distorsionadas con software especializado, dejándolas prácticamente ilegibles. Ya se había comentado antes que las imágenes eran inusualmente borrosas, pero ahora había evidencia técnica de que esa distorsión fue deliberada. En su momento, se le sugirió al abogado defensor de Melissa que ajustara el brillo de las imágenes por su cuenta para verlas mejor, pero se negó, sabiendo que cualquier alteración podría ser considerada manipulación de evidencia. En mayo de 2024, el nuevo equipo legal de Melissa presentó una solicitud formal de clemencia ante el gobernador del estado. La audiencia fue programada para julio de ese mismo año. Pero, semanas antes de la fecha prevista, ocurrió algo totalmente inesperado. El nuevo fiscal visitó en privado a la familia Kinghan. Se reunió personalmente con los padres de Behamen. Lo que se dijo en esa conversación jamás se ha revelado. Pero poco después, el fiscal presentó una declaración por escrito dirigida tanto al juez como al gobernador, afirmando que ya no apoyaba la reconsideración del caso de Melissa Kalasinski. Dijo que ahora estaba convencido de su culpabilidad. Se negó a dar entrevistas y no emitió más comentarios públicos. El silencio fue absoluto. Hasta la primavera de 2025, Melissa Kalasinski sigue en prisión, cumpliendo la sentencia dictada en su contra en 2011. A pesar de las múltiples inconsistencias, las dudas médicas y las irregularidades en el proceso judicial,
Todos los intentos por reabrir el caso han sido rechazados o han quedado sin resolución. Según su equipo legal, la manipulación de evidencia y el interrogatorio viciado ponen en entredicho la integridad de toda la investigación. Pero enfrentar esos errores implicaría destapar fallas graves de actores clave dentro de la Fiscalía, la policía y el sistema judicial. Y hasta el momento, nadie ha querido tocar ese tema. Gracias por acompañarnos. Tu apoyo es fundamental. Si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar, no olvides dejar tu comentario, compartir este video y darle like. Cada acción tuya ayuda a que más personas conozcan estos casos, donde la justicia, a veces, brilla por su ausencia.